Hoy vamos a estudiar el camino que se sigue para hacer una investigación, un camino que se ha inferido en el desarrollo de los cursos de Fundamentos y Metodología de Investigación en la Facultad de Ingeniería. Inicialmente, si ustedes siguen las huellas que ilustran el camino, pasa por tres fases nucleares, que son la motivación, la comprensión, la acción. Están señaladas en rojo y hay unas etapas, unos hitos en el camino que son productos que se van obteniendo, y para ir obteniendo esos productos se van enlazando con algunos procesos, unas actividades que se van realizando. Inicialmente se identifica una situación de interés, voy a señalar aquí con el mouse, con el ratón. Esa situación puede ser una pregunta, un problema, una oportunidad, una paradoja, en fin, una idea, una observación. Pueden ser varias cosas que nos pueden llamar la atención, que nos interesa investigar. Luego con unos criterios de búsqueda que se especifican en una estrategia de búsqueda o en un plan de búsqueda, se hace un recorrido por diferentes fuentes de información en búsqueda en el caso por ejemplo de una pregunta, en búsqueda de respuestas o información que nos pueda aportar elementos de respuesta para las preguntas. En esa parte estamos tratando de fundamentar la motivación de la investigación. Luego se aplica ese plan de búsqueda y con los artículos que se encuentran, la idea, pueden aparecer demasiados artículos que pueden desbordar nuestra capacidad de lectura y análisis. Entonces, generalmente en los procesos de investigación se aplican unas técnicas de filtrado que son relativamente simples, tampoco son muy complicadas. Teniendo establecido claramente lo que se desea buscar, se hace una lectura rápida de título, resumen, conclusiones de todos los documentos que se van encontrando. Es decir, no se evita la lectura profunda de todo el texto, que puede tener 15, 20 páginas. Simplemente se lee el título, el resumen y las conclusiones, lo cual usualmente no excede una página. Entonces rápidamente se puede establecer la pertinencia de los artículos y establecer unas categorías preliminares. Se pueden etiquetar en un gestor bibliográfico o organizar de alguna manera con algunas categorías que se vayan insinuando a partir de la lectura de esos tres elementos en esta lectura rápida. A partir de eso se puede construir una primera ontología, que ontología es un término que se refiere al conocimiento sobre todo lo que existe o al estudio de todo lo que existe. Onto, existe, logos, estudio. Entonces, cuando uno está explorando una situación de interés, uno está conociéndola, entonces ese conocimiento se va representando en la mente de uno y se va construyendo una ontología, un conocimiento de todo lo que existe acerca de la situación de interés en este caso. Esa ontología puede ir tomando alguna estructura, puede ser un mapa conceptual, una taxonomía, un mapa mental, en fin, una tabla, un cuadro sinóptico. A uno ya la forma como se expresa la ontología ya puede ser muy variable dependiendo de los gustos y preferencias de los investigadores. Pero en general hay que tener claro que la ontología está en la mente del investigador y debe estar.
presente en todo momento, y es una construcción que está evolucionando constantemente a medida que se va avanzando en la investigación. Bueno, esta ontología es bueno hacerle un primer borrador expresándola, ¿cierto? Aunque está en la mente, hay que tratar de expresarla para también orientarnos en la lectura y en la investigación misma. Entonces, si ustedes construyen una ontología, una taxonomía, por ejemplo, ya podrían acotar, delimitar, ¿cierto? Si esa taxonomía implica que es un espacio muy vasto de búsqueda y que podría ser inviable, aún habiendo seleccionado artículos, pues podría ser inviable hacer toda la lectura profunda de ellos. Entonces a veces hay que acotar y cortar ramas de la taxonomía que se ha venido creando para decir, no, nos vamos a concentrar en esta o aquella otra parte del espacio de búsqueda. Entonces la idea sería, a partir de esta lectura rápida, construir las categorías, etiquetando los artículos, los documentos, y leyendo solamente títulos, resumen y conclusiones, y a partir de las categorías que van saliendo construir una primera taxonomía y con ello hacer una selección de los documentos que van a ser objeto de una lectura profunda. Esa lectura profunda se recomienda que sea guiada por unos criterios de análisis, que pueden ser un conjunto de preguntas, ¿cierto? Imagínense que ustedes fueran a conversar con los autores de esos artículos que seleccionaron. Entonces un buen ejercicio es, si ustedes se encuentran con ellos en cafetería, ¿qué le preguntarían, cierto? ¿Qué inquietudes tienen ustedes sobre la situación de interés? Entonces esas inquietudes se pueden expresar por escrito y ellas pueden guiar la misma lectura y el análisis de los artículos cuando lo estamos leyendo en profundidad. Bueno, estos criterios de análisis, si se está trabajando en equipo, en general todos los criterios que están mostrados en este esquema, criterios de búsqueda, criterios de análisis, criterios de síntesis, si se trabaja en equipo es bueno que sean consensuados y acordados por todo el equipo, para que así se puedan distribuir las tareas, que no todos tengan que leer todos los artículos, pero sí que todos estén guiados por los mismos criterios. Bueno, cuando ya se entra a la lectura profunda, ya podemos conocer más acerca de la situación que se desea intervenir en una investigación en ingeniería, así como de las formas de intervenir eso. Usualmente se concentra uno primero en la situación a intervenir y gradualmente se va pasando de estudios sobre la situación a intervenir a estudios sobre la forma de intervención. Es decir, se trata de construir como una especie de estado del arte sobre el problema, ¿cierto? ¿Qué se conoce acerca del problema? ¿Cómo se ha formulado el problema? Y estado del arte acerca de las formas de intervención en el problema. ¿Qué métodos, qué enfoques, qué políticas, qué técnicas, qué algoritmos, en fin, un montón de recursos que usamos en ingeniería para intervenir en las situaciones, generalmente con la creación de artefactos que son productos o servicios. En cuanto a la situación, que es lo que se sugiere que se entienda muy bien primero, sería tratar de encontrar documentos donde hayan trabajado con situaciones parecidas a las que nos interesa intervenir y tratar de mirar ahí qué han dicho sobre los diferentes actores que están involucrados en esa situación, las variables que están ahí, las relaciones que hay entre esas variables, las evidencias que han encontrado acerca de algunos valores de esas variables y las evidencias de esas relaciones, la dimensión, ¿cierto? Qué tan grandes, qué tan pequeños son los problemas o algunas variables, si están altas, si están bajas y qué implicaciones tiene eso, que
estén altas o que estén bajas. En cuanto a la situación, también se puede dar que hayan autores que hayan intentado modelar esa situación o modelar la problemática, ¿cierto? Si estamos hablando de un problema. Entonces, son modelos acerca del problema. Como ustedes ven, los ámbitos de la situación a intervenir y de las formas de intervención tienen una intersección, porque hay modelos que tratan de modelar la situación, mientras que hay modelos que tratan de modelar las soluciones o los aportes para tratar de cambiar esa situación. Bueno, ya esto, aquí en esta fase del proceso, es posible que ya estemos leyendo menos artículos, es posible que en esta fase de conocimiento previo nos hayan salido 100, 200, 500 artículos, con los mecanismos de filtrado nos terminen 5, 10, 20 artículos. Entonces, aquí en la parte de comprensión tendremos que leer en profundidad esos artículos usando los criterios de análisis, y ya al final de este proceso, que esta es la parte más gruesa, donde se toma más tiempo, más dedicación, es posible que ya se tenga una ontología distinta en la cabeza. Sin embargo, hay que tratar de expresarla, entonces hay que nuevamente recurrir a unos criterios de síntesis que nos permitan como encontrarle una estructura a todo eso que acabamos de leer. Es casi que pulir un poco más la estructura inicial que se había hecho con la búsqueda rápida inicialmente. Ahorita ya sería encontrar una estructura más precisa a partir de la lectura profunda que se hizo de todos los artículos. Estos criterios de síntesis nos van a permitir ya jalonar hacia la acción. Hasta ahora veníamos en motivación, comprensión, y ya inclinándonos hacia la acción, entonces ya formulamos tesis, hipótesis, conjeturas, preguntas, etcétera, acerca de cómo intervenir nosotros mismos la situación. Es probable que acá estuviéramos estudiando cómo lo han hecho las personas en el pasado hasta el día de hoy, pero acá ya estas tesis, hipótesis, conjeturas y preguntas nos van a dar ideas de por dónde podríamos inclinarnos, qué camino seguir para intervenir en la situación nosotros mismos. Inicialmente solamente a nivel de tesis, hipótesis, conjeturas y preguntas. Ya el cómo será objeto de trabajo en la sección de método de las propuestas que se escriban, las propuestas de proyectos, etc. Bueno, esto es todo lo que tendría que decir ahora. Antes de que pase el avión, les deseo que les vaya bien en este proceso. Hasta pronto.